El método epidemiológico es la sucesión de etapas que permite realizar una investigación con la característica de que una etapa sucede a la otra y no puede cambiarse el orden ni la sucesión. Este método epidemiológico se basa en el razonamiento y abordaje del estudio que plantea el método científico, por lo que se puede afirmar que el método epidemiológico es una aplicación particular del método científico, en donde a partir de la identificación de un problema, ya sea enfermedad o fenómeno de salud, y la revisión de los conocimientos existentes, se formula una hipótesis y objetivos, que se recogen datos según un diseño de investigación preestablecido. Una vez analizados e interpretados, se obtienen conclusiones que permiten modificar o añadir nuevos conocimientos a los ya existentes, iniciándose entonces una secuencia circular de etapas o niveles organizados para el logro de un objetivo. Es necesario recordar que la particularidad del método epidemiológico está representada por el carácter propio de su estrategia y del cuerpo del conocimiento que produce. Sin embargo, es necesario enfatizar que los pasos sintetizados del proceso de investigación coinciden con los del método científico en general, y como característica principal es que se estudia poblaciones y en ellas las enfermedades o problemas de salud. Comparación. La comparación entre los métodos clínicos y epidemiológicos ha sido un ejercicio de simple obligatoria aparición en los textos de la epidemiología, que fueron elaborados en la década de los 60 y de los 70. Resulta clásico un cuadro que enumera los pasos para desarrollar cada método por separado, en una forzada y forzosa comparación que a nuestro juicio contribuyó a dicotomizar un objeto de estudio que definitivamente pugnaba por su análisis integral. El método clínico desarrollaba el diagnóstico clínico y el método epidemiológico descansaba en la hipótesis epidemiológica. Se afianzó en el quehacer de la profesión de tal forma que se perdió la noción del proceso salud-enfermedad, observado desde visiones particulares, pero totalmente conjugadas o integradas. Se describían otros elementos inferenciables que constituían hasta los modelos para plasmar o cocinar los hallazgos clínicos y epidemiológicos. Así se comparaba la historia clínica con la ficha o informe epidemiológico, los medios auxiliares de diagnóstico, entre otros. En décadas posteriores al siglo XX, ya en el siglo XXI, se perfeccionaba y ampliaba el objeto de estudio de la epidemiología, siempre derivado de las consecuencias que los riesgos, enfermedades y daños que ocasionan en las personas, ya sea individual o colectivamente. No se perdió el enfoque integral del proceso de salud-enfermedad, aunque la tendencia a estudiar la enfermedad prevaleció ante el estudio de la salud y se recurre al enfoque integral como si con esa simple mención inmediatamente pudiera lograrse su desarrollo, y si utilizan los términos multidisciplinarios, edad interdisciplinaria como representaciones erróneas de integridad, de disciplina, métodos. En ese sentido surge un proceso renovador sustentado en la transdisciplinaria, reconocida como una interacción disciplinar. Rogdeles Mireles. Les voy a hablar sobre el método científico. Consiste en observar, medir, comparar y proponer, describir, analizar, explicar e intervenir. La observación debe ser sistemática y protocolizada, es decir, basada en normas y estándares de procedimiento. La medición debe garantizar validez y confiabilidad de los datos. La comparación debe considerar precisión y variabilidad de los datos. La explicación debe evaluar el azar, los sesgos y la confusión. Características del método epidemiológico. 1. Implica medir, asignar números a los hechos observados en la realidad y obliga a reconocer que la información numérica está sujeta a variación aleatoria, o sea, por azar. 2. Analizar implica comparar lo observado con lo esperado y lo casual con lo casual, y obliga a buscar relaciones o asociaciones entre hechos. 3.
Intervenir implica realizar el intento de modificar la realidad y obliga a asumir la responsabilidad. Muchas gracias por su atención. Le corresponde a mi compañero. Buenos días, mi nombre es William López, soy estudiante de medicina de la Universidad Rómulo Gallegos y le voy a estar hablando sobre las ventajas y desventajas del método científico o epidemiológico y científico. Ventajas: son eficaces y tanto para el estudio de enfermedades extrañas. Estas también se pueden estudiar en varias exposiciones simultáneamente. Son menos costosas y se pueden realizar en menor tiempo. Para continuar, le voy a nombrar también las desventajas. En ellas se encuentra que estas no se pueden estimar de manera incoherente a medidas de incidencia o prevalencia. Asimismo, se puede presentar casualidad o reversibilidad en ella y puede tener problemas en cuanto son las medidas adecuadamente de la exposición de motivo en cuanto a su método epidemiológico. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Julián Jiménez y a continuación les voy a hablar sobre la clasificación de estudios epidemiológicos. El estudio epidemiológico analítico se trata de estudios observacionales y longitudinales retrospectivos en los que se identifican a personas con una enfermedad que se comparan con un grupo apropiado que no tenga la enfermedad. Son controles para evaluar la relación entre un factor de exposición a la aparición de la enfermedad. El estudio epidemiológico descriptivo, estos valoran la frecuencia y la distribución de las enfermedades en las poblaciones con relación a la variable de personas, lugar y tiempo. También se encargan de describir el comportamiento de una enfermedad o el cuadro epidemiológico de una comunidad o región, la historia social y natural de una enfermedad. El estudio epidemiológico experimental, estos se utilizan para evaluar la eficacia y efectividad de una intervención terapéutica, farmacológica o quirúrgica.